Continuamos con la clase 2. En este capítulo vamos a ver cadena de frío. Bueno, la cadena de frío está compuesta por el elemento humano y que es el principal componente de dicha cadena de frío. Como definición podemos decir que es el sistema de conservación, manejo, transporte y distribución de las vacunas desde su salida del laboratorio fabricante hasta el lugar de vacunación, que asegura su conservación a temperatura idónea con el fin de garantizar la potencia inmunizante de las mismas. Dentro de los niveles de la cadena de frío tenemos la salida de las vacunas desde el laboratorio productor, pasa por un sistema de viaje, pasa por un almacén central, de ahí pasa a una región distrital, de ahí pasa a un nivel local o un centro de salud y de ahí termina en el vacunador entre la madre y el niño. Los elementos fundamentales que intervienen en el sistema de cadena de frío son el recurso humano, quien administra las acciones y manipula las vacunas. El recurso material, que permite el almacenamiento, transporte y distribución de las vacunas. Y el recurso financiero, que asegura la operatividad del sistema. Entonces, dentro de los niveles de la cadena de frío tenemos un central nacional, un nivel jurisdiccional o regional y un nivel local. En esta filmina vemos los distintos niveles y cómo están compuestos. Dentro del nivel central tenemos las diferentes cámaras frigoríficas. Hay una definición de las políticas de vacunación, hay una compra de vacunas en grandes cantidades, hay una planificación y hay una evaluación y seguimiento. Dentro del nivel regional tenemos una gestión de coordinación, supervisión, hay control de los programas en el ámbito de vacunación y está en la distribución de vacunas. En el nivel local está compuesto por los hospitales, centros y puestos de salud. Estos cuentan con refrigeradoras para mantener las vacunas y termos para transportar dichas vacunas a los puestos de vacunación. Dentro del nivel nacional o central, decimos que estos están habilitados con cámaras frigoríficas de gran volumen para almacenar las vacunas por largos tiempos de periodo. Dentro del nivel central, entonces tenemos que cuenta con cuartos o depósitos refrigerados de bajas temperaturas y cuartos con cámaras frigoríficas. Estos tienen capacidad para almacenar vacunas a mediano y largo plazo y además cuentan con aparatos para congelar los paquetes fríos. En esta foto vemos una vista exterior de este nivel central y tenemos una vista interior donde están almacenadas todas las vacunas en grandes cantidades. Dentro del nivel regional o provincial, decimos que estos pueden estar dotados de sitios con almacenamiento masivo o con cámara frigorífica. También es un nivel muy importante. El nivel regional o segundo nivel están ubicados en las regiones o departamentos o provincias y disponen de refrigeradores, congeladores y congeladores de paquetes fríos. Estos para almacenar vacunas hasta un máximo de 6 meses. Entonces cuentan con refrigeradora, con congelador y con cajas frías. Entonces decimos que el nivel local u operativo se lo denomina local u operativo por ser en este nivel donde se realizan las acciones de vacunación. Estos pueden estar ubicados dentro de los hospitales o en centros de salud, en puestos rurales y cuentan con refrigeradoras para mantener las vacunas por cortos periodos de tiempo. También cuentan con termos o conservadoras para su uso diario. Entonces, para almacenar las vacunas del PAI, las heladeras deben estar ubicadas correctamente,
tener organizada la parte interna, debe contar con elementos complementarios, se debe registrar la temperatura 2 veces al día y se debe practicar el mantenimiento preventivo. Dentro de las condiciones para una conservación adecuada de las vacunas, tenemos que tener en cuenta las características propias de la vacuna, tenemos que tener en cuenta el personal, el equipamiento, los tipos de refrigeradores, en este caso el transporte y material de acondicionamiento de los refrigeradores y las normas de conservación. Las vacunas son productos biológicos termolábiles que se deben conservar entre 2 grados y 8 grados. Las temperaturas superiores pueden producir pérdida de actividad con efecto acumulativo. Puede producir inactivación, que es irreversible, y puede producir cambios de aspecto. En este caso hay necesidad de controlar todos esos cambios. Fuera de su entorno de conservación ideal, las vacunas pueden sufrir las siguientes alteraciones. Una de ellas es la pérdida de eficacia, y esto depende del umbral alcanzado, es decir, del tiempo de exposición y de si el preparado se encuentra tanto liofilizado o reconstituido. También hay cambios en la seguridad producida por la toxicidad de los productos de degradación y también hay una reducción del periodo de validez. El personal es uno de los puntos importantes. En cada uno de los puntos críticos de la cadena de frío se debería asignar una persona responsable de la cadena de frío. Las actividades dependerán del nivel de la cadena de frío que intervenga, tanto a nivel central, tanto a nivel regional como a nivel local. Deben comprobar como mínimo 2 veces al día la temperatura, al principio y al final de cada jornada laboral. Las temperaturas máximas y mínimas que marca el termómetro en la heladera se deben encontrar entre 2 a 8 grados centígrados y registrar dichas temperaturas en el gráfico de temperaturas máximas y mínimas. Cuando se regula la temperatura de la heladera, el rango de temperatura recomendada es de 4 a 8 grados centígrados. También deben comprobar que el almacenamiento de las vacunas se realice de manera adecuada. Debe distribuir en la heladera las vacunas del stock acorde al principio FEFO, es decir, primero que vence, primero que se usa. Comprobar el stock existente con el fin de asegurar la disponibilidad de vacunas en todo momento y evitar excesos de almacenaje. También deben controlar la fecha de caducidad de cada lote, retirando aquellas vacunas que superen la fecha de caducidad o aquellas que ya estén vencidas. Con respecto a la recepción de las vacunas, deben inspeccionar en qué forma han sido preparadas, observar las tarjetas u otros monitores de temperatura si los hubiere y comprobar que si hay viales rotos, congelados o con las etiquetas desprendidas. Dentro de los elementos de la red de frío contamos con varios elementos. En este caso tenemos los termómetros, los refrigeradores, las conservadoras y los termos portátiles. Uno de los elementos de la cadena de frío es el termómetro. En este caso existen varios tipos de termómetros que se pueden utilizar para el control de temperatura de la heladera. Entre ellos tenemos en la parte derecha los termómetros líquidos y en la parte izquierda los termómetros de temperatura máxima y mínima. Estos son termómetros con gráficos, es decir, que visualizamos la temperatura en la parte frontal del termómetro. Los refrigeradores utilizados para almacenar y conservar las vacunas del PAI. Tenemos varios tipos de refrigeradores. En este caso tenemos
algunos equipos con cuyos componentes para la cadena de frío pueden ser por sistema de compresión, por absorción, por fotovoltaico o equipos refrigeríficos de diseño ISELINE. Los más comunes son los sistemas de compresión. Las condiciones para el funcionamiento de los sistemas por compresión, estos funcionan solo con energía eléctrica, son los sistemas de uso general en todos los establecimientos de salud que disponen de energía eléctrica estable y con suministro continuo. Para la conservación de vacunas se debe elegir siempre equipos de compresión de eficiencia comprobada de manera especial si van a ser instaladas en zonas donde la temperatura ambiental sobrepasa los 28 grados centígrados. Dentro de las características de los refrigeradores de uso doméstico, tenemos que tienen una sola puerta y sus ventajas son simples para su manejo y de simple mantenimiento, fácil operación principalmente donde hay energía eléctrica estable y la relación costo-beneficio es relativamente bajo. Acá tenemos una filmina donde vemos los refrigeradores tipo doméstico de una sola puerta. Tenemos en la parte interna una puerta del refrigerador y a continuación la parte inferior. El sistema de frío pasa directamente tanto de la parte superior a la parte inferior y de la parte inferior hacia la parte superior. Este gabinete de congelación tiene comunicación directa con el gabinete de conservación. Este es otro modelo de refrigerador que está compuesto por dos puertas, en este caso no frost, es el sistema multiflow. Contiene un compartimiento de congelación, contiene un gabinete de congelación y refrigeración aislados uno de otro. La parte inferior tiene un compartimiento de conservación y el enfriamiento de los gabinetes de congelación y conservación se realiza por aire forzado a través de unas ventanas o orificios de ventilación ubicados y distribuidos entre niveles separados por los estantes. El control de la temperatura está establecido por el termostato, contiene orificios de salida de aire frío que no deben ser obstruidos y contiene una bandeja legumbrera en la parte inferior que se debe mantener sin tapa. Dentro de los refrigeradores con freezer y refrigeradores de diseño no frost, que son los no generadores de escarcha, estos tienen un funcionamiento básico. Ambos tipos de equipos se los puede identificar por contar con dos puertas y con un gabinete de congelación que se encuentra totalmente separado del resto del compartimento de conservación. El frío se distribuye por aire forzado hacia el resto del equipo. Estos dos modelos de refrigeradores son los que se utilizan en los vacunatorios o en la cadena de frío para la conservación de las vacunas. Estos refrigeradores tienen que tener una organización interna. La manera adecuada de asegurar la temperatura interna de los refrigeradores utilizados para la conservación de las vacunas es organizar debidamente la refrigeradora. Para ello, se debe mantener dentro del refrigerador las bandejas de deshielo. Se deben mantener los paquetes fríos en el evaporador. Colocar diariamente el número de paquetes fríos que el sistema es capaz de congelar en 24 horas. Los paquetes que están congelados pueden ser colocados uno sobre otro a un lado dentro del evaporador hasta ser utilizados. Y los paquetes fríos que se requieren congelar deben estar previamente fríos, para ello deben mantenerse en proceso de pre-enfriamiento en el gabinete de refrigeración, en este caso en la parte inferior del refrigerador.
Los paquetes fríos puestos a congelar entonces se colocan en el congelador en forma vertical y los congelados se colocan apilados. En la primera parrilla deben estar colocadas las vacunas a virus vivo, en este caso la doble viral, la triple viral, la vacuna de fiebre amarilla, la vacuna de varicela y la vacuna TSG. En esta filmina vemos que también está transcrita la polio oral, pero esta vacuna, que fue la que se sacó del calendario de vacunación, que era también una vacuna a virus vivo, no la tenemos ya dentro del calendario de vacunación. En la segunda parrilla se almacena la vacuna doble bacteriana, la triple bacteriana, la vacuna pentavalente y la vacuna de hepatitis B. El termómetro se coloca entre la primera parrilla y la segunda parrilla. En las parrillas inferiores se deben ubicar los diluyentes de uso diario y los paquetes fríos para luego pasar a congelar en el congelador. Y en la parte inferior se deben colocar las botellas con agua para mantener el frío circulante. En este esquema vemos o visualizamos la colocación de las vacunas en la parte interna de la heladera. En este refrigerador o en este esquema de refrigerador tenemos dos partes. En la parte superior tenemos el congelador, donde deben estar ubicados los acumuladores de frío o los paquetes fríos. Este congelador no se debe permitir un exceso de hielo. En la parte inferior tenemos el refrigerador. Este consta de un primer estante donde tenemos la zona más fría. En ese estante debemos colocar las vacunas a virus vivo. En este caso tenemos las vacunas triple viral, tenemos las vacunas de varicela y tenemos la vacuna de BCG. Ahí en el gráfico tenemos visualizada la polio, que es la que se aplicaba antes de la actualización, que era también una vacuna a virus vivo, pero que a partir del 1 de junio fue sacada de calendario. Así que la polio a virus vivo ya no se aplica más y ya no está dentro del calendario. Entre el primer estante y el segundo estante tenemos el termómetro. Entre el segundo estante y el tercer estante colocamos las vacunas a virus muertos o inactivadas. En este caso tenemos la triple bacteriana, la doble bacteriana, la vacuna de hepatitis B. También pueden colocarse los solventes o diluyentes. Y en la parte inferior del refrigerador, que es la zona menos fría, deben estar colocadas las botellas de agua. En el caso de emergencia ante un corte de energía, hay un procedimiento en el cual se debe actuar para mantener la cadena de frío en las vacunas que tenemos dentro de un refrigerador. Cuando hay un corte de energía, hay que esperar 1 hora más o menos para poder disponer de sacar las vacunas dentro del refrigerador. Se debe proceder a preparar un termo especial. En estos casos hay termos en el cual las vacunas se pueden mantener. Son termos conservadoras de gran tamaño con una capa de espesor en las paredes que pueden disponer de contener las vacunas a la temperatura adecuada por varios días. En este caso, primero hay que colocar los paquetes fríos rodeando todas las paredes del refrigerador. Después hay que colocar las vacunas en la parte central y debe disponerse de tapar el termo de una forma sellada. Hay otros termos que son mucho más pequeños que pueden disponerse en el vacunatorio
y que pueden ubicarse dentro de la heladera, preferentemente en la parte central, como para mantener la temperatura de las vacunas por algunas horas hasta poder ubicar el lugar donde se las puede trasladar si el corte de energía es por más de 24 horas. Si luego de las 24 horas no se restableció, en este caso, la energía eléctrica, se debe proceder a llevar la conservadora o el termo para trasladarlo a algún centro que tenga energía eléctrica y pueda resguardarse y mantenerse la temperatura de las vacunas. Dentro de las recomendaciones para mantener la cadena de frío en una jornada laboral, podemos decir que es importante controlar la temperatura todos los días, tanto a la mañana como a la tarde, y marcar dicha temperatura en una planilla que va a pasar a formar parte de la cadena de frío. Esta planilla tiene que ser conservada para observar el comportamiento de la temperatura a lo largo del año. Y la temperatura de conservación de las vacunas tiene que estar dentro del rango de los 2 a 8 grados centígrados. Transporte y material de acondicionamiento. En estos casos tenemos las termos o conservadoras, tenemos las cajas de transporte, tenemos los paquetes fríos que pueden ser ice pack o acumuladores de frío, tenemos los termómetros y tenemos los sensores de vial de la vacuna. Termos o conservadores. Estos se emplean para transportar las vacunas, se emplea también para transportar las vacunas cuando se va a hacer vacunación en terreno. Se utiliza también como un recurso de emergencia en el caso de desperfecto de la heladera o en el momento que se está realizando la limpieza del refrigerador. También se utilizan para mantener las vacunas durante la vacunación en el centro de vacunación o en el vacunatorio. Acá tenemos una filmina donde nos muestra cómo pueden ser los termos o conservadoras de transporte. En este caso vemos la parte externa y vemos la parte interna. En la parte interna visualizamos cómo deben ser colocados los paquetes fríos para el transporte de las vacunas. En este caso, los paquetes fríos tienen que rodear la parte interna, es decir, colocados sobre las paredes internas del termo o la conservadora, y las vacunas tienen que estar colocadas en la parte central. Este es un recipiente de pequeño tamaño con paredes aislantes que está constituido por un aislante de polietileno o poliuretano. Estos termos o conservadoras pueden conservar la temperatura más de 36 horas sin apertura. Cuando es utilizado en jornadas en terreno, la vida fría de la cadena de frío es menor a las 20 horas. Y la vida fría influye según varios factores, en este caso el espesor del aislante, la cantidad de paquetes fríos que contiene en la parte interior y también está influida por la temperatura exterior. Modo de preparar los termos. En este caso se debe de dejar reposar los paquetes fríos antes de colocarlos en la parte interna del termo. Deben estar ubicados los paquetes fríos en las paredes en las 4 paredes de la parte interna del termo. Luego tienen que ser ubicados los inmunobiológicos o las vacunas en la parte interior. Y se recomienda no utilizar paquetes fríos auténticos, sino que se recomienda utilizar los paquetes fríos que contienen agua.
En esta filmina vemos o visualizamos el modo de preparar los termos. En este caso, cuando se retira el paquete del frío del congelador, este se puede encontrar entre menor a 5 grados centígrados y entre los 5 y los 20 grados centígrados. Acá visualizamos que los paquetes fríos deben dejarse reposar en la mesa antes de colocarse en la parte interna. El motivo es para que la escarcha que se produce en la parte externa del paquete frío desaparezca. De ahí en más, tiene que ser colocado en los termos transportadores en la forma correcta, es decir, rodeando las paredes de la parte interna del termo. Luego colocar las vacunas en la parte central. Esta es una caja de transporte. Hay diferentes características en su composición. Estas pueden ser de poliestireno, que pueden ser de tergopor, pueden ser de poliuretano inyectado. Estas se utilizan para el transporte y para planes de contingencia ante eventuales cortes de suministro eléctrico. Las cajas de transporte de poliuretano inyectado son las que se utilizan para los planes de contingencia. Las de poliestireno o de tergopol son las que se utilizan en el vacunatorio para una jornada diaria de vacunación. En esta filmina vemos o visualizamos cómo son los paquetes fríos. En este caso pueden ser los de ICEPA o acumuladores de frío. Hay de distintos colores. Son recipientes plásticos de diseño especial para conservar en rangos térmicos a las vacunas. Estos mantienen la temperatura interna del termo. Se recomiendan los que contienen 400 mililitros para termos chicos y para los más grandes los que contienen 600 mililitros. Y poseer como mínimo 2 juegos. Los paquetes fríos con soluciones eutécticas. Estos contienen sustancias de diferente composición química, cuyo punto de congelación es inferior a 0 grados. Estos paquetes con soluciones eutécticas se presentan de diferentes formas y colores y su contenido puede ser también un líquido incoloro. Es habitual que se lo confunda con agua. Pueden diferenciarse por estar sellados, no permitiendo su apertura y requieren tiempo más prolongado a temperaturas muy bajas para su congelación. Su contenido puede estar en estado líquido o presentar bajas temperaturas, es decir, menor a 0 grados centígrados. Los paquetes fríos con agua. Estos paquetes se presentan en variedad de formato y colores, pero su característica diferencial es la tapa a rosca que permite su llenado con agua y su vaciado. Estos paquetes fríos son los más seguros para utilizar con vacunas, ya que el punto de congelación del agua es a 0 grados centígrados y hay menor riesgo que congele las vacunas, una vez que el agua en su interior comienza a pasar a estado líquido. Estos termómetros, este es un termómetro que se utiliza en la parte exterior del refrigerador. En este caso, la temperatura ideal de almacenamiento de las vacunas es de entre 2 grados y 8 grados centígrados. Y la temperatura interna del refrigerador no debe exceder los 8 grados centígrados. En este caso, este termómetro digital que se coloca en la parte externa de la heladera visualiza en la parte superior la temperatura interna y en la parte inferior la temperatura externa de la heladera, es decir, del entorno del ambiente donde está ubicado el refrigerador.
otro de los recursos para utilizar y verificar la cadena de frío de las vacunas es el sensor que está ubicado en el vial de la vacuna. Estos sensores pueden estar en la tapa o en el frasco de la vacuna. En general nos demuestra que esas vacunas han sido sensibles a temperaturas elevadas. Se visualizan o se diferencian los colores. Si el color del cuadrado interno es más claro que el color del círculo externo, nos demuestra que esa vacuna puede ser utilizada. Si el color del cuadrado interno se confunde o es más oscuro que el círculo externo, nos demuestra que esa vacuna no debe ser utilizada, es decir, que esa vacuna estuvo expuesta a temperaturas elevadas. Estas son las planillas. Es un modelo de planilla de control de temperatura, de registro de control de temperatura, donde se deben registrar el nombre del establecimiento, la fecha. También se deben registrar tanto las temperaturas máximas como mínimas de la mañana, máxima como mínima de la tarde, y si hay alguna falla en la temperatura, tanto máxima como mínima. Este es un modelo, hay varios modelos de planilla de control de temperatura que son las que deben ser registradas en el momento de empezar la jornada de vacunación. Equipos térmicos para transportar vacunas. En estos casos tenemos los contenedores isotérmicos, tienen que estar bien aislados y sólidos. Estos permiten guardar la vacuna en frío durante el transporte y en caso de avería de la heladera. Las heladeras portátiles se utilizan cuando hay que transportar pocas vacunas. Factores que determinan la vida fría de un termo. En estos casos, los termos para transportar las vacunas. Uno de los factores es el tipo de aislante. Otro de los factores es el espesor del aislante. Otro de los factores es la cantidad de paquetes fríos que se introducen dentro del termo. Tenemos que decir que los termos necesitan tener paquetes fríos que rodeen sus paredes internas y que rodeen sus 4 paredes internas. Y también uno de los factores es la correcta distribución de los paquetes fríos. En estos casos tienen que estar rodeando la pared interna del termo. En cuanto a la recepción de vacunas, decimos que al recibir las vacunas hay que verificar los paquetes fríos, es decir, que contenga la cantidad adecuada de paquetes fríos. Que ningún frasco de vacunas esté congelado. Que los frascos de las vacunas tengan sus etiquetas correspondientes. Que ningún frasco de vacuna o de disolvente esté roto. Y que la cantidad de vacunas sea la cantidad de vacunas recibidas sea la que hemos solicitado. Es decir, todos estos controles hay que realizarlos cuando uno recepciona una cantidad de vacunas. Bueno, las vacunas que no deben congelarse son las vacunas líquidas. En este caso, la vacuna de triple bacteriana, DPT, la vacuna doble bacteriana, la de difteria, tétano o doble adulto, la vacuna de hepatitis B, frasco multidosis, la vacuna de Verpenta, la vacuna de neumococo, la vacuna de HPV y la vacuna de hepatitis A. Uso de frascos abiertos de vacunas multidosis. En este caso, las condiciones que se deben cumplir para el uso de estos frascos abiertos es que no haya pasado la fecha de vencimiento, que las vacunas cumplan con la cadena de frío, que no se haya sumergido en agua el tapón de hule del frasco de la vacuna,
que no se hayan empleado técnicas asépticas para extraer todas las dosis correspondientes de esos frascos multidosis. Y hay 2 vacunas que son a virus vivos atenuados, como es la vacuna de BCG, cuya utilización no debe exceder las 6 horas. Si excede 6 horas, se debe descartar. Y la otra vacuna es la vacuna de fiebre amarilla, que también no más de 6 horas se deben descartar. Es decir, que estas vacunas que hayan quedado dosis excedentes dentro del frasco multidosis y que ya ha pasado 6 horas, deben descartarse las dosis correspondientes, tanto la vacuna de BCG como la vacuna de fiebre amarilla. Bueno, y así terminamos uno de los temas, que es el tema de cadena de frío, y continuaremos con los próximos temas en las próximas